Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver las oraciones adverbiales consecutivas. En primer lugar, vamos a definir lo que son las oraciones consecutivas, después analizaremos un par de oraciones y por último veremos unos errores que son muy comunes y que trataremos de resolver. Como ya indica la palabra consecutiva, se relaciona con consecuencia, porque estas oraciones consecutivas, que están subordinadas a una oración principal, expresan la consecuencia de algo. Vamos a imaginarnos ahora a Roberto, ¿no? Roberto es muy alto y yo quiero expresar la consecuencia de que sea tan alto. Entonces puedo decir, Roberto es tan alto que se dio con el techo en el metro. Bueno, pues entonces la oración consecutiva es que se dio con el techo en el metro. Estas oraciones son las que podemos ver con chistes muy malos en los que se dice que, por ejemplo, uno era tan feo que no sé qué, no sé cuál. Pues ese que no sé qué, no sé cuál sería la oración consecutiva. Pero vamos a profundizar un poco más. Las oraciones consecutivas expresan las consecuencias de que una cualidad o una acción sean muy intensas. O sea, que sean, lo primero que se hace es magnificar esa cualidad o esa acción, hacerlas muy grandes. Porque si Roberto únicamente fuera alto sin más, no se hubiera dado contra el techo en el metro, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo. Era tan bajito que sin agacharse se olía a los pies. Tenemos que en este caso se está intensificando o cuantificando, es lo mismo, la cualidad de bajito. ¿Y cómo se hace? Mediante el cuantificador tan, que de hecho aparece duplicado para hacerlo más enfático aún. Y como consecuencia de que fuera tan bajito, o sea, de esta intensificación de la cualidad de bajito, tenemos la oración consecutiva que expresa la consecuencia, que sin agacharse se olía a los pies. Pero esto es muy importante. La oración consecutiva solo abarca desde el nexo que hasta, en este caso hasta el final, ¿no? Hasta pies, pero no incluye el cuantificador ni la cualidad. Esto forma parte, digamos, de la oración principal. Realmente todo es la oración principal, pero para que me entendáis, digamos que esto va con el verbo era, que es el verbo principal. Pero también puede darse que no se intensifica una cualidad como bajito o alto, sino que se intensifica una acción. Es el caso de este ejemplo que está aquí abajo. La comida picaba tanto que se me hinchó la boca. En este caso, lo que está intensificado mediante el cuantificador tanto es la acción de picar y la consecuencia de que picara tanto es que se me hinchó la boca, con lo cual que se me hinchó la boca es la oración consecutiva. Solo, como veis, empieza desde que hasta boca. El tanto todavía no sería la oración subordinada. ¿Y cuál es la función de esta oración consecutiva? Es la misma que la de las oraciones comparativas. Se le considera un complemento o un adyacente, se puede llamar de dos maneras, del cuantificador. O sea, en este caso sería un complemento de tanto. Y en el de arriba, la oración subordinada sería un complemento de tan. Suena raro, pero aprenderlo así. O sea, digamos que para entender un poco por qué se analiza así, es como una especie de extensión de ese tan o de ese tanto. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se analizan estas oraciones. Bien, pues tenemos el horno estaba tan caliente que se quemó la comida. Bueno, como veis, tenemos dos verbos, estaba y quemó. Bueno, en este caso, el verbo principal es estaba. En cambio, el verbo subordinado es quemó. ¿Cómo sé esto? Porque tengo este nexo, el nexo que, con lo cual ya sé que aquí hay una oración subordinada. Bien, a continuación vamos a ver un poco qué se dice en esta oración. Bueno, se está diciendo que el horno estaba caliente, ¿no? Pero no solo caliente, sino muy caliente. O sea, esto puede equivaler, digamos, a muy caliente. Pero no solamente estaba muy caliente, queremos expresar además la consecuencia de que estuviera muy caliente. Por eso utilizamos una oración consecutiva, ¿no? Bien, pero esto
forma parte de un grupo de palabras, porque recordemos que tanto tan como la oración subordinada se relacionan con caliente, con lo cual todo esto, o sea, desde tan a comida, forman parte de un grupo de palabras. Con lo cual vamos a considerar todo como un atributo, porque tenemos el verbo estar, que es copulativo. Espero que esto se entienda bien, o sea, no hay que separar aquí la oración consecutiva del resto, sino que todo, como se relaciona con caliente, va en un mismo grupo. Sería como una especie de complemento del nombre, pero con la función de denotar una consecuencia. Bueno, entonces ponemos que todo es un atributo, que es un grupo adjetival porque el núcleo es caliente, y luego que tan es un cuantificador, puesto que intensifica o magnifica la cualidad. Y luego pues tenemos que se quemó la comida, es la oración adverbial consecutiva, dado que denota la consecuencia y que tiene la función de complemento del cuantificador tan. Bien, entonces luego a continuación pues tendríamos que analizar la oración subordinada. Tenemos que es el nexo, no tiene ninguna otra función, solo ocurre con las adjetivas. Y luego, se quemó la comida, tenemos que localizar el sujeto y el predicado. El sujeto es la comida porque podemos decir las comidas se quemaron, haciendo la prueba de concordancia. Y luego en el predicado, pues tenemos este se, que en este caso es una marca de pasiva, porque la comida no se quema a sí misma, ¿no? Sino que es quemada. Podríamos decir la comida fue quemada. Pero en lugar de utilizar la perífrasis se dice con el pasivo sí. Bien, vamos a ver algunos errores comunes. Podríamos haber puesto, y yo creo que esto es habitual de ponerlo así, ¿no? El horno estaba tan caliente que se quemó la comida. Y poner, por un lado, que se quemó la comida directamente consecutiva y luego tan caliente por separado. Esto es un error porque, como hemos dicho, que se quemó la comida se relaciona con caliente, por tanto todo va en el mismo grupo. O sea, todo sería un atributo y luego dentro del atributo sí que ya pondríamos que se quemó la comida es una consecutiva. Bien, otro error muy común es considerar todo un grupo tan caliente que se quemó la comida, pero poner directamente que es una oración adverbial consecutiva. Esto, por Dios, es un error porque el verbo estar requiere un atributo siempre. Con lo cual, tendríamos que poner que todo esto es un atributo y luego ya dentro del atributo, pues señalar que hay una consecutiva, un cuantificador, etc. Vamos a ver otra oración. El tiempo ha empeorado tanto que ya es necesario el abrigo. ¿Cómo se analizaría esto? Bien, pues entonces tenemos que buscar los verbos ha empeorado del verbo empeorar y luego es. Ya sabemos que como que hay un nexo, pues esta va a ser la oración subordinada y este es el verbo principal. Bueno, entonces tenemos que el sujeto es el tiempo y luego aquí que se nos expresa que el tiempo ha empeorado mucho, ¿no? O sea, con todo esto lo que estamos diciendo es que el tiempo ha empeorado mucho, lo que indica la cantidad de empeoramiento, digamos, del tiempo. Por eso, a este grupo de palabras le vamos a decir que es un complemento circunstancial de cantidad y que el núcleo es tanto. Ya sabéis que siempre la oración consecutiva está complementando al cuantificador. En este caso el cuantificador es tanto porque no hay ninguna cualidad. Cuando no hay cualidad, el núcleo automáticamente es el cuantificador, que es un adverbio. Entonces, sintagma adverbial. Bien, y luego pues está la oración consecutiva, que indica la consecuencia de que haya empeorado el tiempo, que ya es necesario el abrigo, pues sería un complemento del cuantificador, oración subordinada adverbial consecutiva. Y la analizaríamos. El nexo que, y luego tenemos que buscar el sujeto y el predicado. En este caso el sujeto está al final porque se ha alterado un poco el orden. Si el orden habitual es el abrigo, ya es necesario. Pero bueno, podríamos hacer la prueba. Los abrigos son necesarios. Como cambia, pues ya está. Este es el sujeto y luego tenemos que el atributo de esta oración es necesario. Bueno, pues ¿qué ocurriría si esta misma oración, en lugar de decir el abrigo es necesario, dijéramos que es necesario utilizar el abrigo?
Aquí incluiríamos, o sea, exactamente es lo mismo, pero incluimos un verbo aquí. ¿Qué quiere decir? Que hay otra oración, una oración subordinada. Pero como esto está en forma no personal, es un infinitivo, no hace falta anexo. O sea, los infinitivos, participios y gerundios, que son las formas no personales, no requiere que haya un nexo. Esto lo hemos visto menos, por eso no os habéis quedado con ello, pero esto no hace falta que haya necesario que utilizar el abrigo. No, con decir utilizar ya está. Entonces sería una oración subordinada sustantiva porque esto equivale a eso, no es necesario eso, o el abrigo, ¿no? Como hemos visto antes. Y nada, pues lo analizaríamos igual. O sea, todo sería, bueno, sujeto el tiempo, predicado ha empeorado tanto, tal y cual, y luego tenemos que esto tanto que es necesario utilizar el abrigo equivale a mucho como antes. Ponemos circunstancial de cantidad, sintagma adverbial, tanto es el núcleo, y luego la consecuencia, que ya es necesario utilizar el abrigo. Pongo que es una oración adverbial consecutiva, complemento de tanto del cuantificador, que es un nexo, y ahora busco sujeto y predicado, como una oración simple normal. El sujeto sería, en lugar del abrigo, utilizar el abrigo. Y entonces, como no es un sintagma nominal, pues ponemos que es una oración subordinada sustantiva. A continuación, señalo que todo es predicado porque estas formas no personales se llaman así porque no tienen persona. Y pongo que el núcleo del predicado es el verbo utilizar y el abrigo, pues complemento directo. Y lo demás, pues es como lo que hemos visto antes. Bueno, espero que haya quedado claro y si no, decídmelo y solucionamos las dudas. Hasta el siguiente vídeo.